Ingeniero Jorge, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Conociendo la Comunidad M. Estoy muy contenta de que se haya podido dar esta oportunidad de tenerlo aquí con nosotros y que usted haya accedido a estar en esta entrevista. Nos gustaría que para comenzar se presentara con nosotros. Muchas gracias, Eunice. Al contrario, yo agradezco mucho que me den la oportunidad de estar en estos espacios y para dar a conocer un poquito de lo que, de lo que se trata esta entrevista. Y pues al contrario, muy agradecido que me hayas invitado y de estar aquí. Yo me llamo Jorge Díaz Moreno, llevo 11 años trabajando aquí en la M. Todavía me tocaron administraciones anteriores y bueno, pues aquí estamos trabajando en la ingeniería en audio y desde entonces y pues haciéndola evolucionar. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por estar aquí. ¿Nos podría platicar cuál es su formación académica? Sí, claro. Mira, yo soy ingeniero en electrónica. Me formé en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, hace ya algún tiempo. Ahí mismo hice mi especialidad en sistemas digitales y computacionales. Y entré a trabajar a una compañía que me dio la oportunidad de becarme en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es una de las escuelas más caras del país. Ahí tuve la oportunidad de hacer 2 posgrados. Uno fue en banca y crédito y otro fue en consultoría tecnológica. Y pues el último posgrado lo hice en la UPP, fue un posgrado Universidad Politécnica de Pachuca, un posgrado PNPC, tengo la maestría en mecatrónica. Ese fue recientemente, ¿no? Y bueno, pues estamos ahorita en planes de alcanzar los pocos grados que nos faltan para el doctorado, pero bueno, es un proceso largo ese también. Muchas felicidades, ingeniero. Qué gusto tenerlo aquí y que nos comparta de esta experiencia. También para todos los que nos están viendo y escuchando, ¿nos podría explicar, por ejemplo, este último posgrado que usted hizo, que fue en mecatrónica, de qué va, cuáles son las áreas de interés, en dónde se puede desarrollar un maestro en mecatrónica? Bueno, hay maestría en mecatrónica y desde la ingeniería en mecatrónica. Sí. La mecatrónica es la conjunción de 4 áreas, principalmente, que es la electrónica, la mecánica, la ingeniería en control y la ingeniería en computación. Esas 4 ingenierías están inmersas en esta área mecatrónica. Pues bueno, la mecatrónica es la que automatiza a la industria, sistematiza procesos, fabrica o sistematiza también robots o hace esa combinación de las industrias. Hoy en día, pues ya hay mucha tecnología mecatrónica, ¿no? Incluso hasta en los mismos hogares, ¿no? Un refrigerador que tiene una cámara y que tú vas al súper y a través de un teléfono celular puedes ver la fotografía del refrigerador. El mismo refrigerador te puede decir qué te hace falta de tu lista de despensa, ¿no? Entonces, cosas así, las lavadoras automatizadas son equipos totalmente mecatrónicos, ¿no? Las impresoras. Bueno, la mecatrónica es un área muy, muy amplia. Cualquier ingeniero en mecatrónica tiene un buen campo de interés, ya sea en lo individual o en la industria, principalmente en la industria manufacturera o de transformación. Entonces, el campo es muy, muy amplio en ese aspecto de la mecatrónica. Ingeniero, también nos comentaba que ya lleva 11 años trabajando aquí en la Escuela de Música. ¿Nos podría comentar cómo fue que usted se integra a la plantilla docente? ¿Cómo es que usted conoce esta escuela y llega aquí a trabajar? Sí, cómo no. Un recuerdo muy bonito. Gracias por la pregunta porque me hace recordar buenas anécdotas. Mira, mis hijos eran chiquitos, muy chiquitos. Yo siempre fui un músico lírico, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Siempre me gustó la música. Quise estudiar música, mis papás no me dejaron. Pero yo creo que como muchos, ¿no? Tienen esa barrera con la familia. Y no sé qué se habrán imaginado, pero yo desde chiquito tocaba el acordeón. Mis papás me pusieron un maestro de órgano, me compraron un órgano y así empecé.
tocando la guitarra y en fin, ¿no? Ya después entré al coro de la iglesia, luego un grupo me invitó a tocar, en fin. Me consideraba yo bueno, me sentía yo bueno porque en realidad la música la tienes que experimentar, que sentir y todo eso, ¿no? Y, y pues sí, obviamente la tienes que estudiar para que Sí, salga claro. bonito. Pero entonces, cuando mis hijos eran chicos, yo quería que fueran músicos, que no tuvieran esa barrera que yo tuve Sí. conmigo. Entonces, llegamos aquí a Hidalgo porque vivíamos en la Ciudad de México Ujú. y yo quería buscar una escuela donde ellos pudieran Aprender. aprender música e influenciar un poquito en ese arte. Ujú. Afortunadamente mis dos hijos más grandes, Belén y Ángel, sí les encantó desde pequeños la música. Y Corita, que es la más pequeña, entró aquí a estimulación temprana, Órale. Cori. Entonces yo venía los sábados a dejar a mis hijos y aquí me estaba con ellos, ¿no? Fascinado, pues oyendo las puertas, ¿no? Del piano, el maestro de piano, el maestro de, en fin. Y pues aquí era yo feliz, ¿no? Un día me dice mi esposa, ¿por qué no estudias tú también ahí música? Pues si a ti tanto que te gusta, pues métete a estudiar tú también, no estés Sí. nada más Escuchando. escuchando y viendo a ver a qué hora salen los niños. Y así fue. Me metí a estudiar con el maestro Aarón percusiones. Uy, qué padre. Entonces, en ese inter, dirigí a la escuela el ingeniero, ¿cómo se llama? ¿Figueroa? El ingeniero Figueroa. Y en una ocasión, pues me invita a su oficina, empezamos a platicar. Resulta que él había trabajado en la UAM, donde yo había Sí, egresado. sí. Él hizo Ciencias Básicas Ingeniería junto con otros doctores, maestros y Ciencias Básicas Ingeniería, pues fue una de las áreas que yo tuve que pisar en la UAM para poder formarme como ingeniero. Ya Sí. el apellido en electrónica vino después, en la misma universidad, pero en otro tronco básico profesional. Total, tuvimos cierta afinidad y un buen día me dice, pues ¿usted qué experiencia tiene dando clase? Porque déjame decirte que yo desde que salí de la escuela nunca dejé de dar clase. Ok. Tuve mis trabajos en la industria, en las empresas, pero siempre daba clase yo cuando menos una materia. Ok. Di clase en la UAM, en la del Valle de México, en el Tec Milenio. Y bueno, pues sí tenía yo experiencia dando clase, ¿no? Cuando nos venimos para acá, pues no tenía yo no estaba yo dando clase. Entonces me hace la invitación para trabajar como maestro de matemáticas en aquel tiempo, en la ingeniería, porque la ingeniería era de 3 años y él la reestructuró para que fuese de 4. Y él lo que me decía en ese tiempo es de que no podía haber una ingeniería, y creo que tiene razón, profesional sin el estudio de física, de materias como físicas, matemáticas, en fin. Entonces, ahí fue donde él me invita, acepto la invitación, entré a la ingeniería como maestro de varias ramas de la matemática que se daban aquí que se siguen dando en la escuela. Y bueno, pues así empecé, ¿no? Dando clase aquí. Ya mis hijos después ya crecieron. Belén se fue a la Orquesta Sinfónica del Estado. Sí, de hecho a mí me tocó tocar con ella. Yo también No me estaba ahí digas. en esa orquesta infantil y juvenil del Centro de las Artes. Ujú. Y bueno, yo estaba en la flauta y sí me tocó ver, ella estaba con los violines Ujú. y sí, llegamos a tocar juntas yo creo que como unos 2 años. Ay, mira, padrísimo. Apenas Sí. mira lo que uno se viene enterando después de tanto tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, pues entonces conoces un poco de esa historia. Y mi hijo Ángel, él con la guitarra, pues sí, también entró a una orquesta que se formó aquí en el estado, de una orquesta de guitarra, estuvo tocando con ellos. Y bueno, pues ellos tomaron la música igual que yo, como un gusto, no se dedicaron a ello. Ya Ángel es ingeniero, la otra es bióloga, y pues cada quien para su santo, ¿no? Tocan el instrumento por gusto, por hobby, en fin. Y bueno,
regresando al punto, así fueron los inicios en la escuela. Y pues ahorita seguimos en la ingeniería, formando ingenieros y haciendo ingenieros y reestructurando los planes de estudio ante las nuevas necesidades del mercado. Muchas gracias, ingeniero. Nos comenta que, bueno, tiene más de 11 años ya de experiencia dando clases como docente. Para usted, ¿qué es lo más importante para enseñarle a los alumnos? ¿Qué quiere usted que sus alumnos se lleven, aparte del conocimiento y aparte de, pues, un temario, un plan de estudios que se tiene que llevar porque es una escuela? ¿Qué más le gusta a usted darle a los alumnos? Muy, muy interesante la pregunta y muy confortable para mí, porque qué bueno que me la haces, porque me das la oportunidad de comentar que yo soy ingeniero de profesión y formo ingenieros, pero formo más profesionales que otra cosa. Y esto lo puedo externar, lo puedo poner en la mesa con un abanico enorme para todas las disciplinas, ¿no? Incluyendo música, un abogado, un médico. Lo que creo que muchos maestros tenemos en mente para que nuestros alumnos se lleven es que generen ellos mismos su propia visión de futuro. Cuando un estudiante tiene una visión de futuro, se puede visualizar en 10 años, en 15 años, en 20 años, y puede decir, yo me quiero ver viviendo en otro país, hablando 3 idiomas, teniendo 2 estudios o 3 estudios de posgrado, trabajando en esta compañía. Bueno, cuando un estudiante se logra ver en ese espejo como una visión de futuro, es muy probable que el estudiante vaya hacia ese camino y le sea más fácil llegar hacia ese camino. Es como cuando estás en un lugar y ves una isla y quieres llegar allá, es como tender una soga y cogerte de ella e ir nadando hacia allá. Sabes que en el camino va a haber muchos obstáculos, ¿no? Va a haber tiburones, va a haber corrientes que te van a querer llevar hacia otro lado, pero cuando tienes clara tu visión, es muy fácil o es menos difícil llegar. ¿Qué pasa cuando un estudiante no tiene esa visión de futuro? Pues lo más probable es que, y lo voy a decir no siendo despectivo, pero ¿quién no conoce, por ejemplo, un abogado que anda manejando un taxi? Sin agraviar a los taxistas, por supuesto, que es un excelente oficio, ¿no? O ¿quién no conoce a un maestro que está atendiendo una tienda de abarrotes? Y lo mismo, no quiero estar agraviando ninguno de los oficios, pero sucede que cuando un estudiante está en una carrera por compromiso, porque sus papás le dijeron, porque tu hermano es músico, tú también tienes que ser músico. Yo soy músico y tu abuelo también lo fue. Y el estudiante quizá no se siente cómodo en esto, porque él quiere psicología o él quiere, no lo sé, o simplemente no quiere estar aquí. Entonces, muy probablemente suceden estos casos. Un estudiante no forma una visión de futuro porque no se ve y trabaja haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que nosotros los maestros hacemos es que los muchachos sean profesionales con visión de futuro, con un sueño que pueden lograr a largo plazo y sus metas pues que las puedan ir cumpliendo desde que están aquí, desde que están en una escuela estudiando una profesión, una carrera, y son pequeños escalones que ellos van dando para llegar a la visión de futuro que ellos quieren. Entonces, mi mayor consejo es eso, que los estudiantes se formen, están en un muy buen tiempo, se formen un sueño a futuro y no tiene que ser limitado. Nadie te puede limitar a soñar nada. Entre más grande sueñes, entre más grande quieras ser, entre más va a ser mejor. Y vas a encontrar muchos obstáculos, esos tiburones y esas corrientes de las que te platiqué es cuando tu papá te dice o tu hermano o alguien muy allegado, ¿tú quieres en dónde vivir en Japón si ni sabes japonés?
Y muchos chavos se la creen y dicen, sí, tienes razón, debo de ser un mediocre. Eso es lo que no queremos que suceda en un estudiante universitario, sino al contrario, ¿no? Sí, sé que me estás diciendo tú eso porque esa es tu percepción, esa es tu visión, pero yo voy hacia allá y nada nos impide. Somos el único ser en este planeta que puede lograr tener una visión de futuro, ¿no? Ningún animal lo puede lograr, nosotros sí. Entonces, esos estudiantes exitosos es porque seguramente desde niños tuvieron, o desde jóvenes o desde adolescentes, formaron una visión de futuro y se pudieron ver a largo plazo ahí a donde están ahora. Ahora que las clases han sido en línea ya por casi 2 años, ¿cómo ha sido esto para usted, Inge? O sea, ¿qué ha implicado? ¿Cómo ha sido la relación alumno-maestro? ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación? Porque tal vez usted ya tenía la experiencia dando clases en línea, pero hay o había muchos alumnos que no estaban relacionados con esto. Sí, otra excelente pregunta, en la cual me puedo llevar todo el programa, pero voy a intentar Hay ser más breve. entrevistados, Inge. Sí. Mira, me ha favorecido a mí enormemente. Yo creo que a muchos maestros que tenemos este gran oficio de la enseñanza o de formar profesionales, porque la pandemia fue un parteaguas para muchos. Lo sabemos ahora, ¿no? Después de casi 3 años de esto. La educación a distancia existe desde hace mucho tiempo, y la educación tradicional, el aula, los maestros y el estudiante existen desde hace mucho más tiempo. Sí. Y yo pienso ahora algo. Tus abuelos, mis abuelos, tus papás, los míos, tú, yo, todos hemos aprendido bajo un esquema tradicional. El aula, el maestro es el gurú, los estudiantes dependen totalmente del maestro. Si el maestro ese día no vino, el estudiante pues se pone al celular, se baja a la cafetería, se va a las canchas, hace otra cosa, menos el objetivo de aprendizaje de ese día. Entonces, le hemos dejado una responsabilidad al maestro de nuestro aprendizaje, estoy hablando como alumno. Este esquema llamado tradicional existe desde hace muchos siglos. Así aprendieron tus abuelos, los míos, y vuelvo a insistir, ¿no? Y hemos aprendido así nosotros. Cuando las mejores universidades del mundo se dieron cuenta de esto, crearon el esquema a distancia. Te estoy hablando de hace 50 años o más. De la década de los 50 del siglo pasado, la educación a distancia ya existía en las mejores universidades del planeta. ¿En qué consistía? Le mandaban el material al alumno. El alumno era capaz de planear su tiempo para poder estudiar ese material, hacer todo lo que el maestro le había mandado y enviárselo al maestro de regreso para que el maestro pudiera evaluar y calificar. Y el gran problema que había pues, era que no tenía interacción con el maestro, cosa que no existía en un esquema tradicional. Sí, y la distancia, ¿no? Porque igual si era mucha la distancia, pues también era más el tiempo que tardaba en llegar tanto el material como en regresar ya el material que se requería. Es correcto. Y cuando viene el Internet, esto evoluciona a pasos agigantados, porque si antes una duda del estudiante hacia el maestro duraba 15 días, con el Internet duraba, al menos en el mismo día tenía resuelta su pregunta, ¿ves? Así que el esquema a distancia existe desde hace mucho tiempo y el esquema tradicional también. Cuando se viene la pandemia y nos dicen a todos los maestros, ¿saben qué? Se van a dar clases a sus casas. Muchos lo que hicimos fue seguir con el esquema tradicional. Es decir, ahora ya no estamos juntos en un aula, simplemente cada quien en su lugar, con una computadora y una cámara. Esa es la única diferencia. Ahora, peor aún, porque hay muchos distractores, la licuadora suena, el perro pasa, el niño chilla y no es la misma atención que se lograba en el aula. Sin embargo, este esquema del que te estoy platicando, el esquema tradicional, existe desde hace siglos. Así aprendimos todos los que hoy vivimos ahorita, aquí, ¿no? Y podemos estar platicando de esto. Entonces, hace 20 años se veían dos muchachos besándose en un parque y era prohibidísimo.
los encasillaban, los querían meter hasta la cárcel, ¿no? Hoy en día hasta se casan y pueden tener familia. La educación tradicional, ¿por qué no ha evolucionado en 100 años o más? Es ilógico, es absurdo, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué si todo ha evolucionado, la tecnología, las sociedades, todo, la educación no? Entonces, la pandemia para muchos de nosotros nos ha servido como un parteaguas para poder coger lo mejor que tenía el esquema tradicional y lo mejor que tenía el esquema a distancia y ahora estar formando esquemas híbridos. Sí. Y no quisiera decirlo de esta manera, pero vas a ver que en unos 3 o 4 años, esta evolución que estamos viviendo ahora en la educación, se va a hablar de esquemas híbridos, se va a hablar de aula invertida, se va a hablar de aprendizaje basado en problemas, se va a hablar de muchas metodologías de enseñanza-aprendizaje que ya no van a ser tradicionales. Sí, y creo que también tiene mucho que ver esto que, como usted comenta, Inge, esto es un parteaguas que ha dejado que ahora muchas cosas que hemos adoptado ya llegaron para quedarse, no son pasajeras ni que solo van a estar durante la pandemia o en lo que regresamos, sino que ya muchas cosas ya llegaron para quedarse, pero justo creo que también es eso, esta parte de la evolución y el avance que de una u otra forma siempre debe llegar, ¿no? Y que justo comenta, a lo mejor la pandemia no fue muy buena para todos, pero pues se pueden rescatar muchas cosas y una de ellas es esto, ¿no? Nuevas formas de enseñanza, nuevas maneras de trabajo y yo lo veo así como un mejor empleo de nuestro tiempo, que ahora podemos aprovechar mejor el tiempo también con esta oportunidad de que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo y hacer más práctico todo. Inge, yo le agradezco muchísimo que se haya dado el tiempo de venir el día de hoy a grabar con nosotros esta entrevista. No, al contrario. Que nos haya compartido un poco de usted y pues bueno, no me queda más que volverle a agradecer y decirle que pues aquí estamos, esperamos que en otra oportunidad podamos estar trabajando juntos. Con todo gusto, Eunice, yo me siento muy agradecido por la invitación, nuevamente te lo reitero, la Escuela de Música ha sido para mí un hogar, una casa, porque aquí estudiaron mis hijos, porque aquí se formaron como músicos, no voy a decirte como músicos profesionales por lo que ya te comenté, pero yo siempre he tenido una idea de que alguien que estudia música y coge una guitarra, difícilmente ese estudiante alguna vez en su vida va a coger un arma. Muchísimas gracias, Inge, y hasta pronto. Hasta pronto. Maestra Nicoleta, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Conociendo a la Comunidad M. Estoy muy contenta de que estés con nosotros esta tarde. Y bueno, para empezar, nos gustaría muchísimo que te presentaras. Bueno, pues muchas gracias, Eu. Mi nombre completo, Gabriela Nicoleta Martínez Palomares. Soy actualmente docente en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo en su área de preparte con disciplina en el área de danza. También es importante mencionar que usted lleva esta área, ¿no? O sea, como tal, lleva la coordinación de danza. Sí. Mi papel en la M fundamentalmente es la coordinación en el área de danza, que pues para mí es un cargo muy importante porque existe como puente de comunicación entre los alumnos, entre lo que visualizo como la danza dentro de la M y bueno, hemos tenido en este sentido varios encuentros con artistas internacionales y gente importante en el medio de la danza en México. Voy a mencionar algunos de los encuentros que hemos tenido. Sí, claro. Fuimos al Centro de Investigación Coreográfica de Limba en la Ciudad de México con algunos alumnos del área de danza todos y algunos alumnos del área de música y de teatro y bueno, el director en ese entonces, el maestro Javier Villaseñor, nos recibió muy amablemente e inclusive les dio a los chicos una clase bastante importante el encuentro. Hace poco tuvimos otro encuentro en un conversatorio con esta situación de la pandemia con la maestra Jacil de Bélgica. En esta otra
forma de hacer creación coreográfica a través de una interfase. Padrísimo lo que se está haciendo y lo que se compartió con los alumnos. Y hace poco también estuvimos con un conversatorio de la danza clásica con el maestro Fabián Cruz, un importante docente en Ecuador. Ay, qué padre, muchísimas felicidades y qué bueno que se está dando toda esta gestión por su parte, maestra, para que tanto los maestros como, porque es muy enriquecedor, no me dejará mentir, Sí. tanto para ustedes como maestros y también obviamente para los alumnos que llevan esta visión de dedicarse ya sea a la danza, a la música y bueno, en fin, a los diferentes propedéuticos que ofrece la prepa. ¿Cómo fue su formación académica, maestra? Mi formación académica empezó aproximadamente a los 10 años, que hice examen para una escuela de danza, una escuela de iniciación artística número 3 de Limba en la Ciudad de México. Y entré a la escuela en danza contemporánea, estuve aproximadamente 2 años estuve en la escuela y bueno, decidí hacer mi examen profesional a una escuela, una licenciatura. Bueno, ya, hago el examen que fue muchas semanas, nos medían la grasa del cuerpo a esa edad. Veían a nuestros padres para ver cómo iba a ser nuestra constitución ósea. Nos hicieron muchísimos exámenes, muchísimos. Wow. O sea, como de, ¿qué? 100 niñas, quedamos 20. Órale. Entonces, o sea, sí, esta cuestión de la danza en las escuelas profesionales o en las licenciaturas se toma muy en serio. Teníamos en la escuela nutrióloga, o sea, cada mes nos pesaban, o sea, era una cuestión muy estricta. Y básicamente esa fue mi primera formación, bueno, mi segunda formación en danza. Sí. Entrábamos a las 7 de la mañana y 7:1 ya teníamos retardo, o sea, a las 7 empezaba la clase y 7:1 ya no podías pasar. Aunque vivieras, bueno, yo vivía a 1 hora y media de la escuela, ¿no? La escuela está en el sur de la ciudad y yo vivía en la entrada, en el norte. Y los primeros años salíamos 5 o 6 de la tarde, ¿no? Pero ya los últimos años eran 9, 10 de la noche. O sea, era todo el día. Nuestras vacaciones eran en el teatro, que eso está hermoso. Teníamos muchas prácticas escénicas y creo que básicamente esa formación fue como la fundamental. Para después hice examen a la Escuela de Coreografía, al Centro de Investigación Coreográfico, y después estuve 4 años en el CICO, haciendo como estas exploraciones en la creación coreográfica. Me gustó mucho trabajar con músicos en vivo, o sea, tener un lenguaje con ellos. Entonces, pues fue muy, muy curioso porque fue así que me involucré más en la música. Trabajando con los músicos yo decía, es que necesito un sonido que sea así, ¿no? O así. Entonces el músico era así como, ¿cómo será ese sonido? Entonces dije, no, a ver, voy a aprender muy bien el lenguaje del músico para poder comunicarme con él y saber cómo pedir específicamente y tener un lenguaje en común, ¿no? Entonces, bueno, salgo del CICO, entro otra vez a la Escuela de Iniciación, la 3, en especialidad en violonchelo. Entonces tomo estos años violonchelo para poder tener esta comunicación, ¿no? Dentro de esta experiencia con la música, empieza a hacerse como que la música empieza a tomar más peso que la propia danza y la coreografía. Entonces, ahí empecé a decir, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me está jalando más esto que otro? Y bueno, empiezo a hacer como mis propias composiciones para mis piezas, para mis ejercicios. Y otra vez como que regreso como a lo que en un principio... A la balanza. Y a ver, espera, ¿no? Y pues empiezo a hacer como mucha experiencia, trabajo de laboratorio, de experimentación con el cuerpo y el sonido. Okay. Después de esto, viene como toda esta exploración con el movimiento como tal. Y
empiezo también a incursionar o a adentrarme a las técnicas somáticas y con la propia experiencia del cuerpo humano en su anatomía. Sí, y que a mí me ha tocado, bueno, por lo poco que te conozco, Nico, pues también ver que escribes. Me ha tocado ver esto. Quiero pensar que también fue un complemento a toda esta parte de la expresión, ¿no? La expresión física, la expresión oral, y también empezaste a hacer expresión a través de la música. Entonces creo que como que fuiste complementando pues tu expresión como persona. Sí, claro. Desde que, bueno, tiene mucha influencia la escuela, la licenciatura, porque yo llevaba clases de folclore, o sea, los 6 años que estuve ahí fueron folclore, fue ballet, fue contemporáneo, fue música, fue artes visuales, teatro, o sea, fue una educación muy completa, Sí, muy completa. pero como eje fundamental, la danza. La danza. Entonces, con esta experiencia escénica, me llevó a justamente ir como aprendiendo algunas otras disciplinas, pero siempre como eje fundamental la danza. Entonces, la interdisciplina ha sido como lo que me llama mucho la atención, lo que me atrae y que justamente es lo que comparto con los alumnos, ¿no? Porque a veces hay el querer explorar en otras áreas, pero de pronto piensas, no, esa no es mi área, no voy a entrarle, ¿no? Entonces creo que está como súper bonito y bien válido que uno pueda permearse de otras disciplinas. Nico, ¿cómo ha sido para ti el enseñar? ¿Cómo ha sido para ti el compartir lo que tú has aprendido, lo que te ha gustado y lo que no, ahora con nuevas personas que desean integrarse a la danza, que desean llevar ahora de forma profesional la danza? Sí, bueno, es bien importante que primero nos quitemos ese prejuicio de quiénes sí pueden bailar y quiénes no pueden bailar, ¿no? Okay. Como que es súper importante, o sea, es para mí lo básico porque justamente este prejuicio hace que nosotros mismos nos cerremos a lo que queremos o a lo que deseamos. Y me parece que en cualquier disciplina, ¿no? En cualquier área o en cualquier situación. Entonces, bueno, eso es un derecho. Para mí ese es un derecho humano, ¿no? Y pues ha sido como, híjole, súper importante en mi vida el observar cómo alguna experiencia propia, al compartirla, puede modificar, puede sanar, puede aperturar las posibilidades de vida del otro, ¿no? Eso es básicamente como el eje fundamental, el compartir y que a través del movimiento nos podamos transformar y podamos observar otras posibilidades. Y también, bueno, que algo que tú mencionabas, ¿no? Ahorita que explicabas cómo fue esta selección cuando por primera vez quisiste entrar a una escuela y que justo ahora mencionas esto, ¿no? Que para ti eso no es válido, o sea, tener como esa selección de tú sí vas a poder, tú no vas a poder desde un principio, ¿no? Todavía ni siquiera lo ha intentado tal vez, o tal vez ni siquiera ha tenido como cierta experiencia para definir si es posible o no es posible que hagan algo. Claro, y justamente es algo a lo mejor que lo traigo como muy presente porque esto que te platico de los lugares que he estudiado, donde me he ubicado, han sido a través de estar súper aferrada a lo que quiero, porque entré a una escuela y no me aceptaron. Entonces yo dije, no, esto es lo que quiero, voy por esto, ¿no? Y voy a otra escuela y me aceptan. Entro a hacer examen a la otra escuela de coreografía y tampoco me aceptan. Y yo, ¿cómo? No. O sea, como que siempre, bueno, hasta ahorita ha sido así. O sea, postula una convocatoria, no te quedas. Postula un diplomado, no te quedas. Ah, ¿no? O sea, como que ha sido como un reto en la vida o sea, la misma danza me ha dicho, ¿realmente quieres esto? Si lo quieres, pues hazlo, ¿no? Y justamente es lo que le comparto a mis alumnas, ¿no? Yo les comparto así si tú realmente quieres bailar y quieres hacer esto, nadie, así absolutamente nadie, tiene el poder de decirte,
sí lo puedes hacer o no lo puedes hacer. O sea, la única persona que lo decides eres tú. O sea, a partir de o desde qué punto el sinodal te dice si eres o no eres, ¿no? Sí. O si existes o no existes a través de lo que te hace, Lo que te apasiona. de lo que te apasiona. Entonces les digo, ustedes a dónde van, bien seguras de lo que quieren. A partir de todas estas experiencias que tú nos compartes en lo académico y en la parte pues, de estar estudiando, obviamente esto también ha traído apertura a diferentes oportunidades de trabajo y proyectos, ¿no? ¿Nos quisieras compartir algún proyecto importante para ti de forma personal que quisieras compartir el día de hoy? Sí, bueno, pues tengo varios proyectos que justamente también les dejo su tiempo a ellos a que se vayan formando, porque de pronto uno puede estar produciendo mucho, pero luego no tiene sentido lo que estás haciendo, o sea, como que no tiene calidad o no tiene un fundamento, ¿no? Entonces, los proyectos que en los cuales concuerdo con algunos de mis compañeros, pues tienen como un alma, un eje importante. Y estos proyectos han podido estar dentro de algunas sedes, ¿no? En Ciudad de México, aquí. En algún momento cuando no estaba de coreógrafa, sino estaba como de bailarina, pues también me fui a otros países, ¿no? A compartir. Estuvimos en Alemania hace muchísimos años compartiendo el escenario. Yo estaba de transpunte y compartimos el escenario con Santa Sabina cuando todavía vivía Rita, ¿no? Y íbamos como a varios festivales de danza en varias partes de estados de la ciudad, principalmente la Ciudad de México. Una experiencia bonita fue en Bellas Artes también con la compañía de Humanicorp, que estuvimos bailando ahí, con la directora y coreógrafa Silvia Unzueta también, pues básicamente como en varios teatros importantes o principales de los estados de la República. Eso es como una experiencia muy bonita. Nico, a mí me tocó estar contigo en uno de los proyectos colaborando, que de hecho es un recuerdo súper bonito porque lo que se vivió tanto en el viaje hacia el Museo de la Fotografía en Ciudad de México, como en la presentación, para mí fue súper emotivo, súper impactante, y no solo para mí, sino también para los que estaban ahí. Yo recuerdo que muchos se acercaron a ti a decirte wow, porque fue una expresión entendible que se digirió perfectamente, que no hubo cabida para dudas, ni de, ay, ¿esto de qué se trata? ¿Esto cómo va? Fue algo impecable. Creo yo que cuando reflejas y expresas lo que realmente quieres decir, es cuando estás logrando al 100 tu objetivo, porque la interpretación que le está dando el público es la correcta. Y nos gustaría, bueno, a mí me encantaría que nos hablaras un poquito de este proyecto del que ya di una pequeña introducción, que es el de Casa. Sí, bueno, ese proyecto estuvo súper interesante, súper profundo. Nació ese proyecto a partir de estas exploraciones somáticas con la piel, ¿no? Entonces, la piel se renueva, la piel muere y hay 3 capas de piel, ¿no? Entonces, sobre esta exploración que surgió a partir de estas técnicas somáticas en relación a la técnica en la que iba yo a trabajar el cuerpo, pero emocionalmente yo veía muchos patrones de gestualidades en el cuerpo, tanto en el rostro como en todo el cuerpo físico, y también emocionales, que yo sentí que no eran mías, pero que yo las había heredado. Okay. Entonces yo dije, ¿de dónde viene esto? Entonces empiezo a explorar con esto de esta práctica somática y veo que eran gestos que estaban heredados, pero hago una investigación fotográfica familiar y veo que la bisabuela, la abuela, las tías hacen como ciertos gestos, ¿no? Y digo, pues es que es de aquí, ¿no? Entonces
Bueno, y uno de esos gestos era esta violencia hacia hacia la mujer, pues, ¿no? O sea, como una autoviolencia, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede. Empiezo a adentrar en el tema, a profundizar, y pues sí, o sea, definitivamente de pronto uno empieza a heredar tanto gestos emocionales como físicos que ni siquiera ya los traes tú, pero vienen impregnados en la piel. Y esto lo enlazo con una serie de situaciones y de un contexto muy, muy fuerte y muy profundo con los feminicidios. Sí. Entonces, hay una figura espiritual, una figura materna que se encarga justamente de recibir o de apapachar estos cuerpos, ¿no? Y toda esta historia se enlaza con la danza de las inditas de aquí del estado de Hidalgo, que justamente las inditas son mujeres que le danzan el 12 de diciembre a este dios madre, ¿no? A esta figura femenina y las inditas se preparan y hace toda una cuestión de rituales y todo el significado que tiene esta danza. Entonces, para mí es importante dignificar esta postura, ¿no? Femenina desde la espiritualidad, que esta diosa femenina es la única que puede arropar a estos cuerpos. Fue muy fuerte el proceso, muy, muy fuerte, porque estuve buscando los cuerpos violentados, ¿no? En internet, y apropiaba la forma en cómo habían quedado los cuerpos en estos feminicidios con mi cuerpo. Entonces, relacionándolo con estas 3 capas de piel, estas figurillas a través de mi cuerpo las plasmé en 3 papeles. Un papel color tierra, un craft, un papel mucho más delgado, que era como un papel transparente de hule, y el primer papel que fue en periódico, ¿no? Entonces, hice esa transformación de estas 3 capas de piel con estos 3 estados del cuerpo que yo, en esta exploración somática, fue pasando este cuerpo, ¿no? Desde un cuerpo plasmado, una figurilla del cuerpo plasmado en una noticia, que era en el papel periódico. Después este cuerpo pasaba como a sin esta noticia, ¿no? Como algo más, como figurilla. Y finalmente, la misma figurilla ya estaba en un estado mucho más transparente y más ligero, sin color y sin letras ni nada. Entonces, esta exploración pues está muy basada con esta exploración que yo tuve con las 3 capas de piel, ¿no? Que es como una renovación del cuerpo. Y ahí está, ¿no? Pero sigue renovándose esta. Entonces, fue muy, muy fuerte. De verdad que, híjole, yo sentí que a través de este proyecto se pudieron, o en mi inconsciente, se pudo dignificar, ¿no? Se le pudo dar como a este cuerpo violentado, se le pudo dar otro estado. Sí, más que una noticia. Más que una noticia. Y bueno, creo que eso fue muy importante también para el público, porque justamente el público sintió esta necesidad de que se transformara esto, ¿no? Fue muy curioso porque justo en el Museo de la Fotografía ocurrió que a unas chicas que fueron al museo fueron abusadas sexualmente en el baño donde salimos, en el piso donde estuvimos, ¿no? Y ese hecho fue el principal hecho por el cual se empezaron a hacer las marchas en la Ciudad de México. Entonces, o sea, como que el proyecto cayó justo en el museo, en el lugar en donde, o sea, fue como muy mágico, muy, muy mágico todo.
Sí, e indudablemente de suma importancia para toda la audiencia y que creo que es un proyecto que se debe seguir replicando por la importancia y que llegamos a esta conclusión, la importancia de la expresión y la importancia de saber realmente qué mensaje quiero dar. O sea, no solo qué quiero expresar, sino qué mensaje quiero dar y el impacto que eso puede tener en la vida de las personas y en la conciencia de las personas que están ahí. Nico, te agradezco muchísimo, infinitamente, que estés aquí con nosotros compartiendo un poco de ti y compartiendo también un poco de lo que te ha tocado vivir aquí en la M como docente y en esta área de la danza como administrativa. Te agradezco mucho que estés con nosotros y sabes que siempre eres bienvenida. Muchas gracias, Ew. Muchas gracias a todos. Jan, bienvenida a Conociendo a la Comunidad M. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y para comenzar nos gustaría que te presentaras y nos compartieras cómo fue que iniciaste en la música. Hola, pues mi nombre es Jan, bueno, Janet, todos me dicen Jan y tengo 20 años. Bueno, es un proceso un poco largo, ¿no? Esto de cómo empezar en la música, pero creo que se remonta en la infancia, como la mayoría, sí. ¿Cómo fue para ti el primer acercamiento con la música? Yo sé que todo el mundo, todos escuchamos música, pero ¿dónde te entró esa cosquillita de a mí me gustaría ser más que una escucha? Uy, pues igual creo que fue como en la primaria que tuve mis primeras clases de flauta, porque pues veía que muchas escuelas de primaria no prestaban como ese servicio de la música, ¿no? Sí. Sobre todo en las públicas, que fue en una donde yo fui. Y pues creo que el profesor nos incentivó mucho eso de querer aprender a tocar. Y como mi papá también tocaba la flauta, pues dije, de aquí, ¿no? Como fuimos una generación que creció con puro internet, empecé como a investigar cómo se tocaba y pues me fui llamando la atención. Como era parte de la escuela, primero era como una tipo obligación, ¿no? De pues, tengo que aprenderme esta canción. Pero ya progresivamente fue de, no, pues sí me está gustando y así fue conociendo pues más música y con otros instrumentos también. La exploración en otros instrumentos. ¿Cómo te enteras de la M? ¿Cómo es que decides estudiar aquí? Cuéntanos, Jan. Pues fui a un bachillerato de artes en Tulancingo, que es de donde soy. Y pues como ya estábamos inmersos en esa área, nos preguntan los profesores, ¿y qué van a hacer, no? Es cuando te empieza a crear la idea de, ay, ¿qué voy a hacer? Y pues sí tenía toda la idea de que quería seguir estudiando profesionalmente música, entonces fui investigando escuelas, que me quedaba más cómodo, más cerca, y conocí a una persona que estaba estudiando aquí, que tenía un proyecto con ella, entonces pues le fui preguntando, ¿y qué tal, no? ¿Cómo te gusta? Y pues ella decía que estaba bastante bien, entonces fui investigando en la página, con otras personas también, y dije, creo que es una buena opción, y ya fue como investigué más y pues vine a hacer todo el proceso. Sí. ¿Ahorita en qué cuatrimestre estás, Jan? Estoy cursando el quinto cuatri. Y hasta este punto, ¿qué te ha parecido la carrera? ¿Ha cumplido tus expectativas? ¿Qué, digamos, es la materia o el área de lo que estás llevando que más te agrada, que dices, bueno, yo me quiero inclinar por esto? Pues creo que en general me ha parecido pues agradable, ¿no? Creo que ha sido una buena decisión estudiar profesionalmente música, no tomarlo tan a la ligera como un hobby. Y lamentablemente por la situación nos hemos perdido de muchas experiencias, sobre todo prácticas, ¿no? Pero en general creo que ha sido una buena experiencia y pues siento que me está sirviendo demasiado tanto la vida laboral, porque pues ya ahorita en este medio ya me estoy desarrollando un poco en ese ámbito. Sí, también. Como profesional y pues personal también. ¿Qué ha implicado para ti el estudiar música? ¿Qué ha implicado para ti el tomar a la música como una decisión para llevar una carrera profesional y pues obviamente después una vida como profesionista? Uy, pues creo que implica muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, como cualquier cosa que quieras estudiar, pues tienes que prestar demasiado de ti, dar mucho de ti, tanto emocional como tener ese carácter de, pues tomé esta decisión, ahora voy a cumplir, ¿no? Tengo que ser responsable, tengo que
pues sí, como ser constante y no perder esa ilusión, por así decirlo. Y pues más que nada, no prestarle atención a lo que te digan de que, ¿y qué más vas a estudiar? O ¿qué más haces? Tu hobby, ¿no? Pero pues no se trata tanto de eso, hay que tomarse la carrera en serio. Creo que es importante pues estar como centrados en ese ámbito, ¿no? De, pues eso es en serio y esta cosa se estudia, no nada más es como de, pues nací con talento o puedo hacerlo simplemente prestando atención a mis emociones, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con tomárselo en serio y pues ser constante, más que nada. ¿Cómo ha sido para ti el ya estar, tú nos comentabas, ya has estado trabajando en diferentes proyectos y llevar también esta parte de educación? Porque es cierto que existen muchos músicos y dentro de esta gama de músicos podemos decir que hay personas que han tenido la oportunidad de estudiarlo de manera profesional y hay personas que no. Y uno como músico está en el ámbito, compartes con todos, ¿no? O sea, no solo es como que, no, pues yo solo estoy con personas que han estudiado o yo solo estoy con personas que no han estudiado. Creo que es una comunidad muy bonita donde puedes compartir con muchas personas que vienen de muchos lados y que han llevado su vida como músicos de diferentes maneras, no siempre en la escuela. Uh-huh. ¿Esto qué ha implicado para ti en los proyectos en los que tú actualmente estás? Pues la mayor parte de las personas que conozco que están en el medio no han estudiado de manera profesional la música. Conozco algunas personas que han tomado cursos o que se han metido específicamente a algún instrumento, pero la mayoría no. Y me he dado cuenta que sí es importante, si quieres desarrollarte de una manera profesional, estudiarla de manera profesional, pero también puedes hacerlo de manera externa y ser muy autodidacta ayuda bastante. Y pues en los proyectos en los que estoy, la mayor parte de las personas o la mayoría son personas que no han estudiado de manera profesional. Pero es muy bueno porque siento que conoces otro tipo de percepción a través de ellos. Ves que ven la música de una manera distinta, ¿no? Porque también me he topado con personas que tocan guapangos, por ejemplo, y ellos ven la música muy distinto. O sea, nosotros como que estamos muy centrados a veces en, la partitura es así y así y así, y ellos es como de, escúchalo, va taratata, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que tener esa visión como de libertad de la música, no nada más lo que está en el papel, no nada más lo que te diga el maestro, y es algo importante que ellos ven, porque a veces nosotros estamos como muy centrados, ¿no? De, es que esto es un error, no, como que no termina en quinto primero, ¿no? Y ellos es como de, escúchalo, y es bueno, siento que es bueno para todos ver la percepción que los demás tienen sobre la música. Se va nutriendo, ¿no? Sí. ¿Nos podrías compartir en qué proyectos estás ahorita? Actualmente estoy cantando en una banda de blues que se llama Whiskey and Women. Estamos trabajando en un álbum que vamos a sacar próximamente y a finales del año pasado tuvimos algunas presentaciones ya en vivo cuando se calmó todo esto de la pandemia un poco, sí. Qué padre, muchas felicidades, Jan. ¿Cuáles son tus expectativas, si nos pudieras compartir, o proyecto que tú quisieras realizar cuando termines la carrera? ¿Qué seguiría para ti en este lado profesional de la música, ya que tomaste la decisión de estudiar la música de una forma profesional? ¿Qué retos vienen después de esto, si tienes alguno? ¿O cuál es la principal razón de que tú hayas estudiado la música de manera profesional? Pues la principal razón fue aprender de la música. Quería como no solamente quedarme con lo que escuchaba o lo que me decían que era, quería como conocerla más, pues entenderla más que nada para poder moldearla, ¿no? Y creo que desde el principio una de mis primeras expectativas fue dedicarme a los medios audiovisuales. Siempre fue como una espina de, mira, es muy importante lo que pasa en la pantalla, pero también lo que estamos escuchando. Eso es como algo que te das cuenta aquí, ¿no? Cuando te muestran una escena de alguna película y te dicen, mira, cambia la música y se ve totalmente diferente, ¿no? Siento que la música tiene ese poder de cambiar mucho el ambiente de un lugar y es lo que me llama la atención y me gustaría dedicarme a eso, como a crear ambientes dentro de los medios audiovisuales. Órale, qué padre, Jan. Pues Jan, te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias por haberte dado el tiempo de estar aquí con nosotros compartiendo y pues no me queda más que darte las gracias una vez más
y decirte que eres bienvenida y en cualquier otra actividad que se haga, espero que tengamos la oportunidad de estar juntas otra vez. Muchas gracias, Eu, por la invitación, más que nada, y pues se agradece que la comunidad sea así, muy, muy, muy acogedora. Gracias a ti, Jan. Hasta pronto. Gracias.